Este es el Smart TV Full HD Challenger con referencia TG79BTT2, en este caso por supuesto tamaño de 43 pulgadas como observas. Es un televisor con pantalla LCD, en este caso con panel ADS y tecnología de retroiluminación LED directa sin atenuación local. Dentro de la caja encuentras el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también por supuesto la guía de instalación. Vas a encontrar además las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. También encuentras esto en caso de que quieras instalarlo en la pared, como tal es una base de pared pequeña. También por supuesto encontrarás el control remoto, el cual es relativamente pequeño, relativamente ergonómico, con una buena ubicación de teclas, por supuesto con botón para micrófono para comandos de voz. Además encontrarás un par de pilas AAA que servirán para el control remoto. En cuanto a las entradas, este modelo tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para entrada coaxial, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador de entradas compuestas que se incluye dentro de la caja y tiene dos puertos HDMI. Que de acuerdo al manual serían HDMI 1.4, uno de ellos de acuerdo al manual sería compatible con canal de retorno de audio, no canal de retorno de audio mejorado. La instalación de las bases es muy fácil, cada una de ellas tiene la letra R para right o derecha y la letra L para left o izquierda, simplemente las haces coincidir, las haces empatar de esta manera y por supuesto coloca los dos tornillos sobre cada una de ellas y los apretas muy bien. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros en horizontal y de 10 centímetros en vertical, y la distancia aproximada entre bases para este tamaño de 43 pulgadas es de 85 centímetros. Así los he visto desde uno de sus laterales. El grosor máximo aproximado de este modelo sin las bases es de 8,5 centímetros y me parece que su estabilidad es realmente muy buena. En cuanto al área Smart, te recuerdo que el sistema operativo de este modelo es Android TV con capa de personalización Google TV. De acuerdo a la aplicación AIDA 64, este modelo tiene 1,5 GB de memoria RAM aproximados, un procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos a unas muy buenas frecuencias de trabajo y tiene una GPU Mali G31. La versión del sistema operativo es Android 11, te recuerdo, con capa de personalización Google TV, reconoce red Wi-Fi de 2,4 GHz y también de 5 GHz. La fluidez del sistema operativo realmente me sorprendió porque es buena. Pensé que iba a ser un sistema operativo con una fluidez realmente lenta en este modelo, pero no, es suficiente para lo que cuesta, para el tamaño que tiene y teniendo en cuenta por supuesto que es un televisor con Google TV, muy probablemente estaría más que satisfecho con este modelo. Lo único que no me gusta es que cuando quiero cambiar el modo de imagen debo acceder como tal a toda la configuración y el video que estoy reproduciendo suele pausarse. Es un modelo compatible con la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, y para esto lo más usual es utilizar la aplicación Google Home en tu smartphone. Y la verdad es que la latencia es muy buena, la ralentización es muy leve, no se percibe una mala experiencia cuando haces uso de esta función. Pero por supuesto no es compatible con Multiview, ni pantalla superpuesta, ni Picture in Picture. Con este botón accedes a este menú para tener accesos directos a algunas funciones, como por ejemplo apagar la pantalla para que solamente el audio se continúe reproduciendo, y cuando oprime las teclas de volumen se va a subir o bajar el volumen y la imagen va a seguir apagada. Con cualquier otra tecla la imagen retornará para que la puedas visualizar. Por supuesto, el televisor es compatible con comandos de voz, obviamente con el asistente de voz de Google, pero no es compatible con la función conocida como manos libres, es decir que siempre vas a tener que oprimir el botón del asistente de voz de Google ubicado en el control remoto. Hasta ahora ha funcionado muy bien. Películas de acción. Me encantó, por favor. Una película. Subir volumen 10. El volumen está al máximo. Bajar volumen 50.
En cuanto al área de calidad gráfica, realmente no hay muchísimo que decir. Simplemente te recuerdo que es un televisor con pantalla LCD, en este caso con panel ADS. Me parece que la precisión de los colores es buena y en esto le ayuda el hecho de que tenga panel ADS. La combinación de colores en cada escena que puedo visualizar es bonita, no se perciben colores lavados ni algunos que sean exagerados. Me parece que está bien calibrado de fábrica, tal vez no sea una calibración perfecta, pero te diría que no es necesario comprar una sonda ni pagarle a un calibrador para que haga un trabajo extra, porque no notarás grandes cambios y digamos que habrías tirado ese dinero a la basura. La cantidad de brillo obviamente no es muy alta, recuerda que es un televisor pequeño con resolución Full HD y cuando se trata de esas características nunca vas a encontrar altísimas cantidades de brillo. En cuanto a los modos de imagen se pueden cambiar por supuesto, pero para esto hay que acceder a las configuraciones y siempre, cada vez que lo he intentado, el video que estoy reproduciendo, bien sea a través de YouTube u otra aplicación, por alguna razón sí o sí se pausa. El modo de imagen personalizado, pues obviamente lo puedes personalizar un poco más, y en los otros modos de imagen me parece que vienen bien, que tiene buena variedad, pero te diría que escojas un modo de imagen para cuando lo veas con una habitación más o menos iluminada y otro modo de imagen para una habitación que sea más o menos oscura. Pero en general este televisor es más recomendado para una habitación que tenga poca iluminación, debido a que su cantidad de brillo, como ya te he dicho, no es muy alta. Este modelo puede reproducir contenido que tenga alto rango dinámico, como por ejemplo es este caso, este video de la aplicación YouTube. Por supuesto, el contenido que observes que tenga muy baja resolución en este modelo se va a ver muy bien porque es un televisor pequeño con resolución Full HD. Por ejemplo, cuando veas canales a través de la señal TDT, que por cierto este modelo tiene el sintonizador digital interno, el resultado va a ser realmente muy bueno en cuanto a resolución y, como ya te he dicho, precisión de colores. Además, por supuesto, los ángulos de visión serán muy buenos. En esto le ayuda el hecho de que tenga panel ADS. Como ves, los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. La uniformidad de colores grises, aunque no es la mejor porque aún se percibe algo de efecto de pantalla sucia, digamos que por lo menos cuando observas contenido con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia no es tan perceptible ni tan molesto. Pero este modelo, desde mi punto de vista, tiene dos leves desventajas. Una de ellas es el rendimiento en escenas oscuras, que obviamente no será muy bueno. Tampoco digo que sea terrible porque la cantidad de brillo es relativamente baja. Aunque si la pantalla es observada desde un ángulo amplio, en horizontal o en vertical, la cantidad de efecto clouding y el resplandor que se percibe es muy molesto. Viendo la pantalla de frente, el resultado es por lo menos tolerable, aunque obviamente sí hay efecto clouding y se pueden percibir leves resplandores en la parte alta y baja de la pantalla, que es causado obviamente por la tecnología de retroiluminación. Pero bueno, unas por otras, pierdes un poco de rendimiento en esta área de escenas oscuras, pero te recuerdo que en cuanto a ángulos de visión y precisión de colores, ganas. El otro aspecto medianamente negativo, o de hecho para algunas personas muy negativo, es que en cuanto a mejora del manejo del movimiento, no cuenta con un parámetro que ayuda a decrecer notablemente el a veces molesto efecto conocido como judder, vibración o temblor. Pero por lo menos sí es cierto que no en todas las escenas se percibe tanto efecto judder. En unas sí que se percibe más que en otras, y en otras escenas es por lo menos tolerable. Para esta área gaming utilizo la consola Xbox Series X como ejemplo, aunque aquí dice que la resolución 4K es posible en este modelo, obviamente no lo es. Cuando le doy clic donde dice conservar, me retorna a la máxima resolución realmente posible, que sería 1080p o Full HD. También te recuerdo que este modelo no es compatible con los 120 Hz, probablemente tampoco sea compatible con los 60 Hz, sino como máximo tal vez 50 Hz, digamos que más o menos estables. Y aunque sí fue posible reproducir contenido en alto rango dinámico, por ejemplo a través de la aplicación YouTube, no es posible a través de la conexión con esta consola Xbox Series X. Por lo menos no es posible con la resolución 1080p ni 720p.
Este modelo sí cuenta con un modo de imagen conocido como juego. Para cambiar el modo de imagen simplemente sigues esta ruta. Lo que noté es que al cambiar a modo juego, el resultado en cuanto a input lag, por ejemplo, es el mismo por lo menos en la práctica en comparación a otros modos de imagen. No tengo un dispositivo que me permita conocer de forma exacta estos tiempos, pero lo que yo percibo en la práctica es que son iguales sea cual sea el modo de imagen que escoja. Pero en sí me parece que el resultado con lo que tiene que ver con el input lag en este modelo es realmente muy bueno. Muy probablemente casi cualquier usuario podría quedar satisfecho en esta área con este televisor. El rendimiento con lo que tiene que ver con el manejo del movimiento me pareció que es bueno, es mejor en comparación por ejemplo cuando observas contenido a través de alguna aplicación nativa del televisor, porque no percibí efecto judder o efecto de vibración. Tiene una muy buena fluidez en general, obviamente no es perfecta, pero está bien teniendo en cuenta que es un televisor Full HD relativamente económico. Y retorno otra vez a lo que tiene que ver con el input lag, porque es un aspecto muy importante y muy valorado, y en esta área este modelo sentí que se comporta realmente muy bien. De hecho, también quiero destacar que el rendimiento con este tipo de videojuegos que suelen tener mucha oscuridad y movimientos rápidos en general es bueno. No conozco los tiempos de respuesta porque tampoco tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero la cantidad de efecto ghosting que percibí es muy mínima. Tal vez en esto le ayude el hecho de que tenga panel ADS y de que no sea panel VA. Pero obviamente sí que se puede percibir algo de efecto clouding o efecto de nubosidad, aunque no suele ser tan alarmante ni tan molesto en la mayoría de ocasiones, pero obviamente sí está ahí. Recuerda que un televisor con panel VA tendrá menos clouding pero más ghosting, mientras que un televisor con panel ADS, como es este caso, tendrá menos ghosting pero un poco más de clouding, unas por otras. En sí considero que para esta área gaming está bien, obviamente no es para todo el mundo, es para un público específico que quiere algo pequeño, de bajo presupuesto, con resolución Full HD, así de simple, y que quiere ocasionalmente utilizar una consola de videojuegos. Para ir terminando, te hablo primero del sistema de audio de este modelo. De acuerdo al manual y a la página, este televisor tiene una potencia total en cuanto a audio de 20 watts con dos altavoces de 10 watts cada uno. Realmente no tengo forma de comprobarlo de manera certera. El rendimiento me parece que está bien, que es bueno. No sé si llega a los 20 watts, que suele ser lo normal, pero en un televisor que tenga 55 pulgadas. Pero como te digo, para el tamaño que tiene está bien. La nitidez me parece que es relativamente buena, no es perfecta. La distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es muy mínima, no es molesta. El rendimiento sería suficiente para una habitación pequeña, pero para una habitación o una sala más grande sí te recomendaría comprarle una barra de sonido, aunque sea de las más económicas. Al final te mostraré el rendimiento del sistema de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, si me preguntas si te recomiendo este modelo teniendo en cuenta que tienes por ejemplo un bajo presupuesto, que quieres algo que sea Full HD porque principalmente vas a ver contenido a través de señal digital, ocasionalmente alguna aplicación de streaming, porque simplemente quieres algo pequeño, que tenga Google TV como sistema operativo con una buena fluidez del sistema operativo en sí, una buena calidad gráfica sin ser algo que sobresalga en cuanto a brillo, me parece que este modelo está más que bien en términos generales. ¿Qué piensas acerca de este modelo? ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías sí o no? ¿Y por qué? Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people